Bueno, mis hermanos, para cada uno de ustedes, buenos días. Feliz Santo Sábado, Dios los bendiga. Quiero darle la bienvenida para cada uno de ustedes y prepararnos, hermanos, para lo que se viene a continuación. Como ustedes saben, a mí me gusta es estudiar la Biblia. Yo creo que esto es lo que nos hace falta a nosotros como pueblo de Dios, profundizar y escudriñar lo que dice el texto bíblico. Cristo dijo en Juan capítulo 5 y el versículo 39, escudriñar las escrituras, donde más adelante en ese mismo versículo dice, porque ellas son las que dan el testimonio de mí, hermanos. ¿De qué es lo que vamos a hablar en esta mañana? Quiero que hablemos de un problema que está pasando en la iglesia adventista a nivel mundial. Este problema es la irreverencia en la casa de Dios, en el templo. Así que mi hermano, yo veo que hay gente que se pone nerviosa con respecto a estos temas, pero yo siempre digo, hermanos, cada trazo de la palabra que nosotros vayamos aquí a exponer, recordemos que es un mensaje de amor que Cristo nos da para cada uno de nosotros. O sea que el amor de Jesús no solamente se revela por cosas bonitas que se ve a la luz de la Biblia, sino también la reprensión y la disciplina que le hace a la iglesia. Así que por ende yo le aconsejo de que preste atención a lo que usted va a escuchar a continuación. Si puede, anote los textos bíblicos porque, mi hermano, aquí hay harto material que tenemos que ver. Así que como nosotros tenemos la costumbre, por respeto vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, muy buenos días. Damos gracias una vez más porque nos has dado la oportunidad de predicar tu palabra. En este momento queremos hablar con respecto a la irreverencia. Enséñanos Dios a saber cómo evitarla, qué errores podemos tener nosotros como iglesia y que tu palabra sea la respuesta para nuestros corazones, no solamente para escucharla, sino también para practicarla conforme a tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros y que por favor el Espíritu Santo bendiga también a los hermanos que van a ver el video. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano, muy bien. Vamos a hablar con respecto de la irreverencia en la iglesia adventista y yo quiero ser claro en el punto. Yo aquí voy a tocar iglesia adventista a nivel mundial, o sea que no voy a enfatizar personas, no voy a enfatizar a X hermano, pastores por nombres, no. Quiero que enfaticemos a ver dónde es que su mente puede replicar con los puntos que vamos a dar a continuación, hermanos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra mente dónde es que nosotros tenemos la falla para que con ayuda de Él mismo usted la pueda dejar, hermanos. Y yo digo esto porque es que a la gente no le gusta hablar de estos temas. La gente cree que el Evangelio solamente son cosas bonitas, de que Cristo te ama, de que vas a prosperar, eres un hijo de Dios y etcétera. Y es verdad, no estamos diciendo que no. Pero lo que yo quiero llegar con todo esto, mi hermano, es que la Biblia también habla de reprensión y en este caso yo quiero que hablemos con respecto a la irreverencia. Yo le hago la pregunta a mi hermano, ¿qué es ser reverente? Yo me puse a ver en el diccionario, para ser más específicos con este tema, dice que la reverencia es el respeto o la admiración que siente una persona hacia alguien o hacia algo. O sea, en este caso, se tiene que dar respeto hacia Dios y hacia su propia casa de oración, que es el templo. Entonces, al saber esto, mi hermano, yo me puse a analizar cuándo es que hay más irreverencia. ¿Cuándo es que hay más irreverencia en la iglesia o en la casa de Dios? En el sábado, porque somos nosotros los que nos congregamos en ese día y es donde más irreverencia hay en la iglesia. Así que mi hermano, no se vaya a ofender. Por A o B motivo, si usted tiene que discutirlo, hágalo con Dios, porque yo voy aquí a citar lo que dice el texto bíblico. Si usted por un motivo no entiende, hermanos, al terminar la predicación, usted me puede preguntar y amablemente yo lo atiendo. Ya como ustedes me conocen y los hermanos para que también me vayan distinguiendo en las redes sociales, yo para predicar me gusta ser directo, pero yo en sí yo soy muy amable, me gusta ser muy abierto con las personas y me gusta ser alguien sociable. Así que mi hermano, quiero que notemos de
algunos puntos de irreverencia en la iglesia adventista, hermano. Así que acomódese y ponga su Biblia al funcionamiento, hermanos. Primer punto. Irreverencia en la iglesia adventista cuando niños corren, juegan y saltan aún dentro de la iglesia. Eso es abominación para Dios. Note lo que dice el Habacuc 2:20, hermanos. Vamos a leer Habacuc capítulo 2 y el versículo 20. Note lo que dice aquí el texto bíblico. Mas Jehová está en su santo templo. Dice, calle delante de él. ¿Quién es? Toda la tierra, hermanos. ¿Cómo es que debe estar la iglesia de Dios en el templo? En silencio, dice ahí, calle delante de él, dice, toda la tierra. ¿Por qué? El mismo texto lo dice. Porque Jehová está en su santo templo. De hecho, Habacuc 2:20, hermanos, sabe que ahí está hablando desde el santuario celestial. Pero lo podemos aplicar aquí porque según Hebreos 8:5, el santuario terrenal es una figura y sombra del celestial, mi hermano. O sea que si usted y yo ahora somos el templo, ¿cómo debemos estar entonces en este momento? En reverencia y en silencio para escuchar a Dios. Así que, mi hermano, no se equivoque si usted piensa que tiene que ser reverente a causa del que predica. Jamás piense eso. Y claro, por respeto hay que darle el espacio al hermano que está hablando, pero usted primordialmente tiene que darle el respeto que es por la Biblia y por lo que se está trazando, hermanos. Porque yo le hago la pregunta, entonces, ¿para qué ora? ¿Para qué estamos orando? Supuestamente, si lo que estamos viendo aquí a la luz de la Biblia, la oración también es una invitación de Dios que nos hace a través del llamado a la luz de la Biblia para encontrar sus respuestas. Hermanos, los niños lastimosamente están siendo utilizados por Satanás para hacer irreverencia y burlarse de Dios. Yo no escucho que los hermanos digan, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Yo quiero que me diga eso. Porque hoy en día la gente está acostumbrada a que todo lo que digan aquí al frente, la gente se lo cree. Note lo que dice Marcos capítulo 9, hermanos. Marcos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 17. Marcos capítulo 9, versículo 17, hermanos, dice de la siguiente manera. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Note, ¿tiene qué? Un espíritu, note, había un demonio detrás de él. Versículo 18, el cual donde quiera que lo toma lo sacude, echa espumarados, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero dice que no pudieron. Note, había un niño poseído por el diablo. Lo fue. Y notemos desde hace cuánto esta persona o el hijo del que lo estaba clamando, desde cuándo era que lo tenía. Vamos a ver desde cuándo. Versículo 21, mire cómo dice. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, ¿desde cuándo? Desde niño. Tremendo, hermanos. Ver a una persona desde niño siendo poseída por el mismo diablo. Ahora usted dirá, hermano, pero es que eso aquí no se ve en la iglesia adventista. En la iglesia, aquí está hablando de una persona poseída físicamente. Y vamos a ver otro relato, hermanos, que por eso lo dejé como segundo ejemplo, donde hay una persona que estaba siendo poseída por el diablo sin necesidad de botar espumarados por la boca. ¿Dónde dice eso? Marcos capítulo 10, hermanos. Marcos capítulo 10 y el versículo 17. Dice de la siguiente manera. Al salir él para su camino, llegó uno corriendo, o sea, Cristo iba a salir y iba uno tras de él. Y arrodillándose delante de él le preguntó, o sea, que le adora. ¿Es un cristiano, sí o no? ¿Sí o no? Es un cristiano porque dice que se le arrodilla. Y si se le arrodilla, hermanos, ¿qué hace entender? De que es cristiano, pero también dice que lo adora. Dice de la siguiente manera, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios.
Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado ¿desde dónde? Desde mi juventud. O sea que este hombre, el muchacho creía que ya guardaba los mandamientos desde entonces, desde su niñez. Note, él creía, pero ante la vista de Dios, hermanos, no lo estaba haciendo. Y vamos a leer en la Biblia que aún él, Satanás estaba detrás. Note lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Yo le hago la pregunta, hermanos. ¿Nosotros podemos servir a dos dioses? Lógicamente no. ¿Y Cristo qué fue lo que le dijo a este joven? Te felicito, muy bien, guarda los mandamientos. Muy bien, no adulteras, no matas, porque eso es lo que la gente hoy en día se justifica. No, yo soy bueno. Soy bueno porque no robo. Soy bueno porque le hago fiel a mi pareja. Soy bueno porque vengo todos los sábados a la iglesia, las mañanas y las tardes. Pero ¿qué le dijo Cristo? Una cosa te falta. Dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Dice Jesús, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas ¿qué? ¿Qué tenía? Muchas posesiones, hermanos. ¿Cómo estaba? Poseído, hermanos. Pero yo creí que la posesión demoníaca era cuando el demonio manipulaba a alguien de su manera física. Se equivoca, hermano. Aquí la Biblia está reiterando de que este muchacho tenía posesiones, pero a nivel mental, y él creía que estaba haciendo lo correcto, hermano. Yo me hago la pregunta: ¿una persona realmente que quiere seguir a Dios le entristece dejar las cosas por él? Se supone que no. Pero este joven dice que se afligió por lo que Cristo le dijo. Mire que Pablo en otros textos de la Biblia dice: yo estimo todo como ganancia por pérdida de todo lo que yo obtuve por amor a Cristo. O sea que Pablo, él se alegró. Daniel, de igual manera, se alegró. ¿Qué me dicen de Job? Perdió todo y aún así su confianza estaba en él. Pero ¿qué pasó con el joven rico? Tenía posesiones, hermanos. Y todos sabemos perfectamente que a la luz de la Biblia no podemos servir a dos señores. O usted sirve al Dios de este mundo, o sirve a Dios, sirve a Cristo. Hermanos, yo le hago la pregunta: ¿es posible que entonces en la iglesia adventista los niños, los jóvenes también, y cualquier persona, al momento de hacer ruido en la iglesia y ser distracción, pueda ser causa del diablo? Lógico, lo estamos viendo. Personas que creían que estaban siendo utilizadas por Dios, y en este caso el joven rico, pero Satanás estaba detrás. El niño que fue poseído en Marcos capítulo 9, desde niño dijo: tremendo. Y muchos de nosotros dicen: es que, ¿sabe por qué los papás? Yo no entiendo por qué los papás no pueden controlar a sus hijos. ¿Qué le cuesta a usted decirle de manera seria: quédese quieto? Estamos en la casa de Dios, respete. De hecho, no es necesariamente que usted le diga o le mencione a Dios, porque sabe que el niño, hermanos, usted lo cría es con ejemplo y con seriedad. Hay hermanos que en recocha lo corrigen, hermanos, que es esa vaina. Hermanos, es que yo me pongo a pensar, eso al predicador lo distrae. Y recuerde que estamos estudiando en la palabra de Dios, no estamos estudiando la vida de un hombre. ¿Me estoy haciendo entender? Niños pueden ser utilizados por Satanás, niños que corren en la iglesia, juegan, y a veces los diáconos como si nada también. Note lo que dice Elena White. Mensajes selectos, tomo 3, página 293, párrafo 2, dice: consejo en cuanto al sábado y los niños en los primeros tiempos. Escuche cómo dice:
La casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes. ¿De quién? ¿De quién dice? De los creyentes. Dice, corren por el edificio, juegan, hablan y dice, y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo, dice, en la hermosura de su santidad. Note, se vuelve una profanación, dice Elena White. Y tiene sentido, porque se supone que nosotros tenemos que estar en reverencia, en silencio para meditar en la palabra de Dios, hermanos. Escuche cómo sigue diciendo ella. El lugar que debe ser sagrado, donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden, una limpieza y una humildad perfecta, se convierte en una perfecta Babilonia. ¿Se convierte en qué? En una Babilonia, hermanos. ¿Por qué? Mire cómo dice ella. Y un lugar donde reina la confusión, el desorden y la suciedad. ¿Pero por qué pasa eso? Porque aquí Elena White está llamando que la iglesia se convierte, o sea, no en ámbito doctrinal, sino ejemplar. Porque Babilonia significa confusión, hermanos. Cuando los niños comienzan a hacer lo que se les da la gana en la iglesia, hace que la gente se distraiga, hace que el predicador hable solo. Y ante Dios no hay respeto por nada, mi hermano. ¿Y usted cree que eso le va a agradar a Dios? Y aquí los principales culpables no son los niños, son los papás. Porque el niño está siendo criado conforme a lo que se le da la gana sin que el papá le diga nada. Escuche cómo sigue diciendo ella. Esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas y para que su ira se encienda. Suficiente para que a Él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos. Con razón, hermanos, es que podemos decir, porque Dios no siento que está luchando en mi vida. Claro, porque cuando usted viene a la iglesia, usted permite lo que su hijo haga lo que se le dé la gana. Y discúlpeme la expresión, hermanos, eso no es malo. Solo que de una manera seria y directa hay que decir la verdad. Eso es hacer lo que se le da la gana. Hermano, ¿por qué predica tan fuerte? ¿Se han escuchado hermanos que dicen así? Mire, ¿recuerdan ustedes cuando los escribas y fariseos hablaron con Cristo? Y bueno, hablaron en muchas ocasiones, pero hay un capítulo en especial en la Biblia donde tuvieron un debate el uno con el otro, hermanos. Es Juan capítulo 8, véaselo. En Juan capítulo 8, Cristo les dice en el versículo 44, vuestro padre es el diablo. Satanás era el padre de los escribas y fariseos. Pero ellos se jactaban, ellos decían, pero es que nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo le dijo que no eran. ¿Cuánto más nosotros que podemos decir que somos hijos de Dios y podemos ser del mismo diablo por la irreverencia que hay en la iglesia? Léase Juan capítulo 8, a los de la iglesia se lo estaba diciendo Jesús. Y en la cara, que fue lo peor. Imagínense que Cristo nos dijera eso en la cara. Hoy en día, como muchos hermanos, nos vamos de la iglesia, me miraron mal. Me criticaron, porque lo que yo dije al principio, hermano, yo no vengo a criticar a nadie. Como sabemos, yo me las llevo bien con las personas. No me importa la manera en que se vista, no me importa si cree o no cree, yo lo respeto. Yo lo respeto y lógicamente hablamos, socializamos. Pero yo vengo aquí a presentar lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, segundo punto que tiene que ver con irreverencia en la iglesia adventista, y agárrese que esta viene peor. Irreverencia en la iglesia, hermanos que llegan tarde a la iglesia. ¿Cuántos nos hemos topado con eso? Hermanos que yo no sé por qué tienen que llegar a las 9:30. ¿A qué hora se empieza a abrir la iglesia? ¿A qué horas tenemos que estar acá? A las 8:45 de la mañana. Tenemos que estar preparados para el servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Pero hay hermanos que vienen, yo no sé, hay otros que vienen como a despedir la iglesia, al culto divino.
Otros vienen e incluso, hermanos, ya después cuando el sermón acabó. O sea, tremenda falta de respeto que tenemos con Dios. Y eso que yo estoy hablando de la gente, de los adventistas, que se supone que ya conocen de esos temas, personas, hermanos, antiguo, bueno, se le entiende a la gente que hasta ahora está empezando. Porque yo estoy seguro, hermanos, que la persona nueva puede ser nueva, pero dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero seguirlo, o sea, yo realmente quiero. En su corazón va a estar disponible a estar aquí a las 8:45 sin que nadie lo obligue. Y lógicamente nosotros no estamos para obligar. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermanos? ¿Dónde dice que irreverencia es llegar tarde a la iglesia? Eclesiastés capítulo 3, hermanos. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 3. El versículo 1 dice de la siguiente manera. Todo tiene su tiempo, note. Tiene que dedicarle usted tiempo a Dios. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Verso 6. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de tirar. Usted mira, hermano, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con llegar temprano a la iglesia? Póngale cuidado. Salomón aquí dice, debe haber un tiempo determinado para todo, ¿sí o no? Y este tiempo también se debe de guardar, pero no especifica exactamente qué. Y yo como siempre he dicho, bueno, como la misma Biblia es la que explica, pues dejemos que ella sea la que nos lo diga. Vamos a Éxodo capítulo 31, hermanos. Éxodo capítulo 31 y vamos a leer el versículo 14. Escuche a qué se refiere la Biblia cuando se refiere guardar. Éxodo 31:14 dice, así que guardaréis el ¿qué? El sábado. Así que guardaréis el sábado porque santo es para vosotros. Y el que lo profane, de ciertamente ¿qué? Morirá. Pero hay hermanos que creen que al llegar tarde aún están guardando el sábado. Pero según la Biblia, ¿cuándo es que comienza el día sábado? ¿Cuándo es? El viernes, el día anterior, cuando cae el sol. Ahí comienza el sábado. Y muchos hermanos todavía están en negocios, otros están preparando la comida. Y estoy hablando de los hermanos que tuvieron tiempo. Hermanos que se quedaron chateando en vez de aprovechar el tiempo para organizar, para prepararse para el día de Dios. Hermano, mire, Dios pide de nosotros un día, de 7, Él nos da uno para que lo usemos para Él. Pero ¿por qué precisamente cuando llega el único día que Dios nos da, el sábado? Es el único día que la mayoría de hermanos llegan tarde. Pero cuando usted va para el trabajo, ahí sí no llega tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay interés económico. Hay hermanos que pueden pensar, bueno, ¿y Dios qué me da a cambio entonces? Entonces, hipocresía, hermanos. La gente del mundo tiene razón cuando dice, es que los cristianos son unos hipócritas. Y en parte tienen razón, en parte. Porque nos decimos ser hijos de Dios y aún así no somos capaces de santificar el sábado. Irreverencia, falta de respeto. Note lo que dice Elena White en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 23, párrafo 3. Dice de la siguiente manera ella: no se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado. Note, la gente se queda durmiendo. El sábado de la mañana la familia debe levantarse temprano. ¿A qué hora se levanta usted? Si se levantan tarde, dice, hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y en la escuela sabática. O sea que yo tengo que estar aquí aún en la escuela sabática. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué llegamos tarde? ¿No cree que Dios se merece ser alabado a una hora temprana? Mire la oportunidad que Él nos brinda. Él nos da comida. Él nos da trabajo. Nos da familia, hermanos. Si alguien perdió el familiar, bueno, nos lo dio. Nos dio esa oportunidad y nosotros no somos capaces de dedicarle lo que Él quiere, hermanos.
a nuestro Dios, al que nos hizo. No hay excusa, hermanos, no hay nada, al menos que sea por un A o B motivo, hermanos. Un A o B motivo que pasó algo de emergencia y llegó tarde a la iglesia. O sea, eso solo usted y Dios lo sabe. Pero hay hermanos que llegan tarde, o sea, y no les basta con venir tarde y comienza a saludar a los hermanos uno por uno. Y comienza el primer punto de la irreverencia. Hay bulliceo. Así que mi hermano, mire, según lo que estamos estudiando, lo mejor es que si usted llega tarde por un motivo, siéntese, no salude a nadie y escuche la palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Porque cuando usted saluda a todas las personas, usted deja al predicador hablando solo. Y recordemos, Dios es el que está usando a la persona para que tras, o sea, que a quién le están dejando hablando solo entonces. A Dios. Irreverencia. Punto número 3 de la irreverencia en la iglesia adventista, hermanos. Uy, no, yo quiero que ahora sí agárrese de la silla porque no quiero que se vaya a caer, hermanos. Esto está impactante. Punto número 3 de irreverencia en la iglesia adventista y es, hermanos, que a la hora del sermón, gente que habla, no le están poniendo cuidado al predicador, comienzan a chatear en el celular, otros comienzan a criticar, otros comienzan a reírse con el de al lado o con el de al frente, quién sabe qué es lo que está diciendo. Ay, hermano, ya se puso a exagerar lo que está predicando. Irreverencia en la iglesia, hermanos que hacen eso, comienzan a hablar entre ellos y en vez de estar poniendo cuidado al sermón. ¿Dónde dice eso? Levítico capítulo 26, versículo 2. Levítico capítulo 26, versículo 2 dice de la siguiente manera: guarden mis sábados, dice Dios, y reverenciad, note, ¿cómo dice? Reverencia, o sea, ténganme respeto, mi santuario, y ahí hay una firma. ¿Quién lo dice? Alexander, ¿verdad? Es que hoy en día estamos acostumbrados a decir eso. Ah, es que el hermano Alexander vino a predicar esto. Y si no es a uno, al pastor o al que vino aquí a hablar de un tema que a la gente no le gusta. Ya vino a chismosear, mire, ya vino a inventar cosas que no son. Pero ¿quién dice ahí? Yo, Jehová dice, reverenciad, téngame respeto. Yo traduje esta palabra reverenciad en el hebreo, significa yaré, que significa amedrar, atemorizar o temer. O sea, no significa que hay que tenerle miedo a Dios. Significa darle un respeto importante como ninguna otra persona debe merecerlo, hermano, solamente a Dios. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una cita con el presidente? Yo creo que más de uno se prepararía a lo mejor y tenerle un respeto hacia esa persona. Pero ¿por qué a nuestro Dios no, hermanos? Leamos Eclesiastés 5.1. Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1, hermanos. Dice de la siguiente manera: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Para qué? Para oír, hermanos. Ese es el propósito que el hermano tiene que venir aquí a la iglesia. Tiene que venir con el propósito de escuchar la palabra de Dios. Pero hay hermanos que llegan y comienzan a adelantar cuaderno porque claro, como no se pudieron ver entre semana, el sábado lo utilizan para eso. Irreverencia en la iglesia adventista. Y no es que conocemos tanto de la Biblia, hermanos. Mire, a mí de nada me sirve conocer tanto de Dios, de lo que a Él le agrada, si yo no lo practico. Así que mi hermano, qué pena, pero si nosotros seguimos así, le garantizo, estoy hablando de los que conocen, le garantizo, usted se va a perder. Porque yo le digo esto, hermano, ustedes ya conocen el Antiguo Testamento como Dios tenía sus leyes estrictas bajo la irreverencia contra Él. Dios mismo aniquilaba y quemaba a las personas que les hacía falta el respeto, no por una vez, varias veces, hermanos. Y no estoy diciendo que si usted sigue así, el día de mañana le va a pasar una calamidad, no, porque, hermanos, ¿cuándo es que según la Biblia, cuándo es que va a llegar la paga para cada quien? Va a llegar cuando Cristo venga. Ahí sí es donde los adventistas decimos que los que se perdieron van a experimentar el verdadero infierno.
Ahí sí podemos hablar del infierno, porque yo ya hablé de eso anteriormente, hermanos. Dice Isaías 58:13. Isaías capítulo 58, versículo 13, de la siguiente manera: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, dice, no andando en tus propios caminos, dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias, ¿qué dice? Palabras, tremendo, hermanos. Pero cuando viene el sábado, ¿por qué no hablamos de Dios? Claro, podemos hablar de por qué el hermano se siente mal. Claro, hay que atenderlo, hay que ayudarlo. Pero hay gente que se queda hablando de chicas, otros hablan de películas, o sea, nada que ver con respecto al día sábado. Y no estoy diciendo no estoy diciendo que las cosas, hablando cosas buenas, no se deben de hablar. Hágalo, hermano, hágalo, pero en el ámbito común. No utilice el día santo para eso, mi hermano. Concentre tener la mente en Dios lo que usted más pueda, y yo le aseguro, Dios va a orar mejor así en su vida. Usted va a notar la presencia de Cristo en usted, mi hermano. Yo quiero que leamos Eclesiastés 5:1 otra vez, hermanos. Pero yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, hermano. Esta es una versión católica, la cual yo se los quiero compartir. El texto que leímos anteriormente. Eclesiastés 5:1, versión Dios habla hoy, dice: cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta, en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta. ¿Cómo dice? Gente tonta. ¿Sabe qué significa la palabra tonto, hermanos? Para que la persona cree que es una ofensa. La palabra tonto en la Biblia significa una persona que sabe y no hace. Eso significa la palabra tonto. Dice, como la gente tonta que no se da cuenta, dice, de que está haciendo mal. O sea, que van a la casa de Dios y no cuidan su conducta ante Él. Y termina diciendo el texto: acércate dispuesto, dice, a obedecer. Yo le hago la pregunta: ¿está dispuesto a obedecer? Eso usted no me lo responde, hermano, no me lo responda. Eso ya usted es personal. Y recuerde, si usted le molesta este tema, usted no se tiene que poner bravo conmigo. Porque, hermano, yo también puedo fallar. Y eso sí, le pongo la fecha. Cuando el hermano falla, ahí sí lo señalan. Ah, mire, llegó tarde. Y ahí llega otro problema, la murmuración. Hermanos, la iglesia está mal. Hoy en día, un hermano que ya comete un error, en vez de ponerlo en el privado, corregirle con amor, lo que hacemos es a espalda de otros criticarlo, hermano. Terrible. Comenzamos en esas. Pero volvamos al carril, volvamos al tema. Note lo que dice Elena White con respecto a este tema. Es impresionante, es que es cierto que impresiona todo lo que estamos viendo, ¿no? Escuche cómo dice Elena White. Dice: Consejos para la Iglesia, página 451, párrafo 3. Escuche cómo dice: si cuando la gente entra a la casa del culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Debemos estar en silencio. Y dice ella: las risas, note, hermanos, que están en esas, las conversaciones. Hay hermanos que conversan no porque, hermano, ¿cómo fue el texto bíblico? No, porque al menos el hermano sí está concentrado en lo que dice. Las conversaciones son cosas que no tienen nada que ver del momento. Comienzan a hablar de qué es lo que van a hacer entre semana, qué es lo que van a hacer después de que salga de la iglesia, porque para eso sí somos buenos, vamos planeando de una vez para el mundo. Pero para las cosas de Dios, ¿cuándo? Miren lo que dice ella: las risas, las conversaciones y los cuchicheos. ¿Sabe qué es cuchicheo? Eso significa entre oídos. No se sabe si es que se está criticando al predicador, es que el hermano exagera. Cuchicheos, dice ella, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes. Note, hágalo afuera. No deben tolerarse, dice, en la casa de Dios donde se le adora. La mente debe estar dispuesta para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso
e impresione adecuadamente el corazón, hermano. Usted quiere ser impactado por el Espíritu Santo, ponga cuidado. Debe haber un mensaje, hermanos. Siempre que usted vaya a escuchar un sermón, no importa del predicador, préstele atención al mensaje, tenga la disponibilidad para escucharlo y olvídese de los demás. Porque yo le aseguro, así es como Dios va a actuar en su corazón. Porque hay gente que entra mal a la iglesia y sale peor. Porque dice, no, hoy yo no aprendí nada, no sentí que Dios me habló. Claro, Dios qué le va a hablar si usted no le puso cuidado. O sea, me estoy entendiendo a dónde quiero llegar, ¿cierto? Hay gente que tristemente sabe que cuando viene a la iglesia se enfocan más en el que va a predicar que en la predicación. ¿Cómo así, hermanos? Hay gente que viene a la iglesia solamente a ver quién es el que va a predicar. Uy, este hermano sí yo lo voy a escuchar porque me gusta cómo predica. Ah, pero cuando llega el hermano que probablemente ni sepa casi pronunciar palabras, no, qué pereza, yo para qué voy a ir a escucharlo a él. No, es que yo no entiendo para qué lo pusieron al frente. Y comenzamos a hablar mal de los hermanos, porque no sabe hablar, no sabe predicar, y nos concentramos en la persona y no tanto en el mensaje. Irreverencia. ¿Verdad que como pueblo de Dios tenemos muchas fallas? Y eso es de cada quien. Yo no estoy diciendo que es tal persona, no. Eso no es asunto de nosotros. Porque hay hermanos que yo no entiendo por qué a veces me preguntan, hermano, me dicen, bueno, ¿y quién es el que hace esto? Dígame, ¿para qué quiere saber? Eso es personal, mi hermano. Lo que toca decir es la verdad, pero eso es personal. No podemos estar de espaldas a criticarlo, hermano. Eso es lo último que usted debe hacer. Lo primero, vaya y hable. Cuarta característica que tiene que ver con la irreverencia, hermanos. Y note que esta es peor. Agárrese bien de su silla, hermanos. No se vaya a dormir porque precisamente esa es la que viene, mi hermano. No se duerma. Punto número 4. Irreverencia en la iglesia adventista. Personas que vienen a dormir aquí en el templo. Les hace falta es que traigan la almohada, la cobija, se arropen para dormir. Y yo no entiendo si es que no pudieron descansar bien. Se trasnocharon porque pues no se sabe. Pero hay hermanos que aún pudieron dormir sus 7, 8 horas, pero llegan cansados a la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Satanás hace que los sentidos los paralice para que usted no escuche el mensaje y se duerma. ¿Dónde podemos ver eso en la Biblia? Vamos a relacionar dos pasajes bíblicos, hermano. Anote lo que el tiempo no nos da. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo debemos estar? Velando. Aquí está hablando en un ámbito espiritual, no físico. Pero en este contexto, hermanos, mire cómo el diablo devora. Escuche. Mateo capítulo 13, versículo 25, hermanos. Mateo 13, 25 dice de la siguiente manera: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cómo estaban los hombres? ¿Cómo? Dormidos. O sea, ¿qué es lo que produce Satanás? Que la gente se duerma. Así que mi hermano, no, si tiene sueño en este momento, luche, preste atención y le aseguro que el Espíritu Santo le va a dar fuerza, hermano. Yo no le voy a dar la fuerza, yo no tengo poder para hacer eso. Hay hermanos que yo no entiendo por qué tienen que depender tanto de una persona. La misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. No, eso tiene que depender es de la fuerza de Dios, pero ponga su parte para que lo que el texto bíblico diga se le haga efecto también en su vida. Hermanos que vienen a dormir en la iglesia. Dice Elena White, consejos para la iglesia, página 453, párrafo 2. Note que yo estoy dando los textos y lo vuelvo a repetir para los hermanos que de pronto quieren anotar las citas, pero sin embargo yo lo estoy grabando en YouTube para que ustedes lo puedan volver a leer. Consejos para la iglesia, página 453, párrafo 2 dice:
Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo, que es su delegado. Escuchen atentamente. No se duerman por un instante, dice ella, porque el sueño podría hacerles perder las palabras que ustedes más necesitan, dice. Las palabras que, si ustedes las escuchan, se salvarían vuestros pies de desviarse por la senda equivocada. Y luego estamos preguntando, ¿y por qué Dios permite esto? Precisamente el día que usted se durmió, hablaron de la respuesta y usted no la escuchó, hermano. Preciso ese día. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis en los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches, dice, no sean oídos. Note, Satanás hace que usted se duerma. Tiene sentido con lo que dice la Biblia. Mientras solo los hombres dormían, vino el enemigo y se fue. Elena White luego lo cita. Dice ella, para que también si se llegan a oírse no produzcan efecto en el corazón ni tampoco se reforme la vida. A veces un niño puede atraer de tal manera la atención de los oyentes, note, Satanás otra vez volviendo con el tema de los niños, haciendo que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Ese es el objetivo del diablo, por eso es que crea distracciones en la iglesia. Y me gusta cómo estamos en silencio. ¿Verdad que es fácil? Le aseguro, hermanos, que así como estamos, está más la presencia de Dios que la del enemigo. Así que la presencia va dependiendo de usted cómo va haciendo el trato aquí en la iglesia, hermanos. Escuche cómo sigue diciendo ella. Algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Y eso es verdad. Yo no entiendo por qué los jóvenes, en esta iglesia casi no pasa, hermanos, pero cuando yo he ido a otros lados, los jóvenes son los que casi siempre hablan durante el proceso del culto divino. Los jóvenes. Y saben, mi hermano, esto en parte me da tristeza. Me da tristeza, hermanos, porque yo la verdad anhelo que la iglesia adventista tenga jóvenes que sepan defender la doctrina de la Biblia. Allá afuera, jóvenes en el mundo que están mirando cómo demostrar que Dios no existe. Imagínense, la filosofía moderna. ¿Cómo mostrar a la luz de la ciencia, según ellos, cómo es que Dios no existe? Y los adventistas jóvenes, ¿qué hacemos? Callados. Porque no estudiamos, no nos importa y cuando venimos a la iglesia nos da pereza poner cuidado. Por eso es que me da tristeza, hermanos. Pero escuche cómo sigue diciendo ella. Si los jóvenes pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota, note, el ángel toma la nota de lo que la persona hace, de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. No, imagínense. Si yo viera a un ángel anotar mis errores y mis irreverencias dentro de la iglesia, dice Elena White, nosotros nos odiaríamos. O sea, claro, yo me imagino la cara del ángel decepcionado, mi hermano, cómo es que usted se comporta en la iglesia. Y si el ángel se decepciona, ¿cuánto más Dios? Mire cómo dice ella. Dios quiere oyentes atentos. ¿Cómo los quiere? Que ponga oído, hermanos, que escuche. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás, dice, sembró la cizaña. Cita el texto bíblico que acabamos de leer. Aquí es donde a mí me impresionan los textos de Elena White, hermano. Aquí es donde yo digo que vale la pena citar a Elena White. No tengamos miedo de citar lo que ella dice, porque lo que ella dice lo armoniza con la Biblia. Yo no entiendo por qué hay adventistas que no son capaces de mencionar a Elena White en el púlpito cuando vienen visitas, no importa. Si las visitas les impacta el tema y si realmente quieren seguir la voluntad del Señor, ellos mismos van a tener que investigar si lo que uno enseña es verdad o no, así como todo hijo de Dios, según la Biblia lo hace. Lo que yo le digo, hermano, les recomiendo, veas ese video en YouTube, yo lo subí, características de los hijos de Dios. Véalo para que aprenda. Cómo es que la Biblia define, y una de esas características es que no se deja engañar por cualquier cosa tampoco. Todo lo investiga y lo analiza.
Quinto punto que tiene que ver con irreverencia, hermanos. Punto número 5. Hermanos que a la hora de orar aquí en la iglesia comienzan con oraciones largas y de manera inadecuada. Mire, mi hermano, cuando usted ore en la casa, hágalo de manera como usted quiera, dure todo lo que usted quiera, ore por lo que sea, pero cuando usted venga aquí a la iglesia, hermano, la oración debe ser de una manera corta y al punto. Las oraciones no pueden ser largas o duraderas. ¿Dónde podemos leer eso en la Biblia? Vamos a leer Lucas capítulo 21. Note lo que dice Lucas capítulo 21 y el versículo 47, hermanos. Lucas 21, 47 dice: que devoran las casas de las viudas y por pretexto, note cómo dice, por pretexto, hacen largas, dice, las oraciones. Estos, dice, recibirán mayor ¿qué? ¿Qué dice? Condenada. ¿Pero por qué? No se supone que orar es bueno. Note quiénes eran los que hacían esas oraciones largas, hermanos, para que no seamos ejemplos de ellos. Note quiénes eran. Versículo 46, el contexto. Guárdense de los quienes, de los escribas. O sea que los escribas oraban largamente porque les gustaba aparentar y hacer desorden en la iglesia. Note, oraciones largas. ¿Cuál es el método incorrecto entonces de orar? Oraciones largas. Y tiene sentido, hermano, una persona que se ponga a orar, las personas que lo escuchan quieren levantarse ya de sus puestos. Imagínense tenerlas ahí 10 minutos arrodillados, 15 minutos arrodillados, eso cansa, hermanos. Y es verdad, hay gente que cuando ora, puede que ore largamente, pueda que no sabía de este tema. Probablemente hay gente que oraba de largo porque le gusta orar y eso está bien, no digo que está mal. Pero hágalo en privado, a partir de ahora no lo haga en la iglesia, vaya al punto, hermano. Hay predicadores que se le dice, hermano, mire, ore por los diezmos, por las ofrendas y por la persona que va a trazar la palabra, pero la persona comienza a orar por todo, hermano, y se pasa el tiempo. Y al predicador no le van a dar el tiempo disponible para presentar la palabra de Dios. Debe haber orden. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. 1 Corintios 14, 33 dice de la siguiente manera: pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Pero cuando el hermano comienza a orar y sigue orando, los hermanos van a querer que la persona termine de orar. Es un fastidio. Y no va a haber paz en el corazón de la persona, al contrario, va a sentirse agotada, fastidiada y probablemente ni venga a la iglesia otra vez. O sea, hablemos de las visitas. ¿Yo qué voy a volver a orar? No, a ir otra vez por esa iglesia por allá, hermano. Nos estuvieron orando de rodillas 10 minutos y qué fastidio, dicen ellos. Y tiene razón. Aprenda a orar, hermanos, aquí en público de una manera sencilla y al punto, mi hermano. Eclesiastés 3.1, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Mire cómo dice esta traducción, Eclesiastés 3.1. Hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad. Note, la oración en su momento. Versículo 7 dice: un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar, hermano. Hay momentos que toca estar en silencio y dice, y un tiempo para hablar. Note, por eso es que Dios es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, usted me puede decir, deme más pruebas, no me convence. Vamos a leer 2 citas del Espíritu de Profecía. ¿Usted quiere una? Yo le voy a dar 2. Note cómo dice ella en el libro de la oración. Página 239, párrafo 4, dice: en la reunión de testimonios, la plegaria debe elevarse de tal manera que todos puedan ser edificados. Note, todos, o sea, la gente no puede sentir fastidio cuando hay una oración. Mire cómo dice ella: los que toman parte en este ejercicio deben seguir el ejemplo dado en la hermosa oración que hizo el Señor en favor del mundo. Escuche cómo fue la oración en público. Esta oración es sencilla,
clara y abarcante, y sin embargo no es larga. Mire cómo dice ella, no es larga ni sin vida. Hay hermanos que yo no entiendo por qué oran con un desánimo. Note, es una oración sin vida, dice ella también. No es larga ni sin vida, como las oraciones ofrecidas en el público, dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Anotaron la cita? La oración, página 239, párrafo 4. Sigue diciendo ella, sería mejor que esas oraciones sin vidas no fuesen pronunciadas, porque son una mera forma sin poder vital y no bendicen ni tampoco edifican. Así que mi hermano, si las oraciones que son sin vidas y también en el contexto que está hablando de oraciones largas, tampoco pueden edificar. Así que lamento mucho decirle, mi hermano, que si usted ora harto tiempo en la iglesia, claro, va a tener una edificación para usted, pero los hermanos no van a ser edificados y por ende usted va a ser el culpable ante eso. O sea, ojo con nuestra manera de orar. Y eso yo también lo subí en el canal de YouTube, hermano. Yo no entiendo, hay hermanos que oran de una manera que no tiene lógica. Hermanos, dicen, vamos a decirle a Dios que nos perdone porque con ver y oír pecamos. Aquí no se dice, pero en otras iglesias yo he escuchado eso. Con ver y oír pecamos. Hermano, oremos para que Dios apresure los pasos de los hermanos que ya vienen en camino. Yo me imagino a Dios ahí empujándolos. Ahí, claro, porque como, eso es lo que dicen los hermanos en el momento de orar. Apresura los pasos. Eso es respetar el libre albedrío. Veas ese canal en YouTube que yo lo tengo como las oraciones abominables que Dios detesta y lo explico así como lo estoy haciendo acá con la Biblia y con el Espíritu de profecía, hermano. Hay que aprender a orar en público. Vamos a hablar de otro texto bíblico, de otro texto del Espíritu de profecía que habla de ella. Note lo que dice ella en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 60, párrafo 3, dice: las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos son con frecuencia largas e inadecuadas. ¿Cómo? Largas e inadecuadas. Abarcan una lista de asuntos que no se refieren a las necesidades del momento, o de la gente. Estas oraciones son adecuadas para la cámara secreta, o sea, ore todo lo que quiera ya en su casa, pero no deben ofrecerse en público. Los oyentes se cansan y anhelan que el predicador termine. Tremenda cita. Si no la alcanza a notar, no se preocupe, le dejo el video para que lo vea todo. Dice, hermanos, lleven a la gente con vosotros en vuestras oraciones. Id al Salvador con fe. Y note, ¿cómo es esa manera también de ir con fe? La gente cree que entre más ora, más rápido está para la iglesia. O sea, hablando de la oración larga en público. Pero note que Elena White dice que la fe va relacionada también con hacer una oración corta, si va obviamente, lógicamente, de corazón. Bien. Punto número 6 de irreverencia en la iglesia adventista, hermanos. Irreverencia cuando la iglesia utiliza métodos incorrectos para introducir dinero a la iglesia. Y escúcheme bien lo que yo voy a decir. Usar la iglesia para ventas, para empanadas, excursiones, todo para hacer eso, para llenar la tesorería de la iglesia. Yo les voy a decir algo, eso es abominación para Dios. Donde la Biblia dice que aparte del diezmo y la ofrenda se debe meter dinero a través de las ventas y todas esas vainas que se han introducido en las iglesias. ¿Dónde dice eso? Un hermano que me lo muestre, por favor. O sea, yo se lo dejo ahí, mátese buscando, hermano. No lo hay. Porque según la Biblia, ¿cuál es el único método de introducir diezmos y introducir dinero a la iglesia? Son los diezmos y ofrendas. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntas, ¿en qué te hemos robado? Y dice él, en vuestros diezmos y ofrendas. No dice excursiones, ventas, etcétera. Con razón Cristo dijo, Mateo 21:13, escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones, hermanos. Bueno, y usted podrá hacer la pregunta, ¿y qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo, pues, de que yo haga una excursión con el bien, igual es con un propósito bueno,
hacer excursiones o vender para meter dinero a la iglesia. El problema, mi hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Por falta de tiempo, pues no voy a explicar todo, pero la situación es la siguiente. Cuando el hermano no diezma, yo no sé por qué será, por qué motivo, no da ofrenda, usted lo engancha a través de la comida. O sea, ahí sí da plata. O sea que usted está acostumbrando a la persona a que el amor de Dios es intercambiable. ¿Me está haciendo entender? Yo vengo a la iglesia, pero a cambio de eso, Dios me tiene que dar algo así, así como pasa exactamente con el dinero. Doy dinero a cambio de un alimento que yo obtengo para beneficio mío. Pero en el diezmo y la ofrenda no se hace eso. O sea, usted da el diezmo de la ganancia del 10% y la ofrenda de lo que le nazca a su corazón y usted a cambio, ¿qué obtiene? Ya Dios va a arreglar eso con usted. O sea, eso ya no va a la iglesia. Eso ya es de Dios. Pero nosotros nos ponemos en ese lugar de que, claro, me da dinero y yo a cambio le doy lo que yo vengo para vender. O imagínense que después de este discurso yo les diga, hermanos, ahorita a la salida yo traigo un paquete de CDs de predicación de profecía y cada disco vale a tal precio, yo me estaría haciendo plata, ya sea para la iglesia o para mí personalmente. Por eso no es correcto que los colportores utilicen el púlpito en sábado para vender la mercancía, hermanos. Colportores, yo he visto eso. Hermanos, rebúsquese el colportor de otra manera, puede utilizarlo los otros días o vaya a las casas de los hermanos y vaya y le vende la mercancía, pero no utilice el púlpito para eso, mi hermano. Note cómo dice Elena White, el ministerio pastoral, página 79, párrafo 1 dice, no venda mercancía a su gente con fines de ganancia personal. Aunque algunos de los que profesan la verdad presente han cometido un gran error al introducir mercancía durante una serie de reuniones y distraer así las mentes de los objetivos de las reuniones. Si Cristo estuviese hoy en la tierra, echaría a los traficantes y mercaderes, ya sean ministros, mire cómo dice, ministros, o sea, hay líderes que lo prueban, ya sean ministros u otras personas, dice, con un látigo de cuerdas, como cuando entró en el templo de antaño y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros en cueva de ladrones la habéis convertido. Estos vendedores pudieron haber argumentado, hermano, dice ella, con la excusa de que los artículos que ellos vendían era para las ofrendas del sacrificio. Ah, no, hermano, eso es para cubrir los gastos de la iglesia. Pero su verdadera intención, noten lo que dice Elena White, su verdadera intención era obtener ganancias para obtener dinero y acumular bienes. ¿Por qué esto no se habla en la iglesia adventista? Díganme algo, ¿por qué? Porque la iglesia adventista va practicando cosas erróneas que por ende, ¿qué van a predicar? Algo que no practican. Y yo soy adventista, o sea, yo amo la doctrina adventista, yo no estoy atacando a mi iglesia, yo estoy atacando el falso error que se está enseñando a través de nuestro ejemplo. Escuche cómo dice ella, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 212, párrafo 1 dice, en nuestros días vemos que las iglesias estimulan las comilonas, la glotonería y la disipación por medio de comidas, ferias, bailes, note, hay iglesias que llegan hasta ese extremo, y festivales establecidos con el propósito, ¿con qué propósito? De reunir fondos para la tesorería, dice, de la iglesia. Tremendo. Mire cómo termina diciendo, este es un método inventado por mentes carnales. Pero hay hermanos que dicen, pero es que Dios fue el que me ayudó. Hay hermanos que sacaron ventas en la iglesia, prosperaron en esas ventas, compraron, por ejemplo, los trajes de los clubes y dice, y Dios me ayudó. Pero si va en contra de la Biblia, quiere decir que no fue Dios quien lo ayudó. ¿Quién fue entonces? Satanás. Dice ella,
Este es un método inventado, dice, por mentes carnales, para conseguir recursos, dice, sin realizar sacrificios, hermanos. Qué tremenda cita que nos encontramos acá. Séptimo punto que tiene que ver con irreverencia, hermanos, y este es más grave todavía. Música incorrecta utilizada en el día de reposo. Según la Biblia, hermanos, en el día sábado en la iglesia se tienen que utilizar instrumentos suaves e instrumentos determinados, perdón. Instrumentos determinados. ¿Qué significa un instrumento determinado? Déjeme explicarle. Un instrumento determinado son aquellos instrumentos que usted puede interpretar con su propia voz. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona toca guitarra, aunque usted no sepa de música, su cerebro automáticamente le va a decir qué melodía es la que está llevando y usted automáticamente puede seguir la melodía con su voz. Puede seguir la melodía de la guitarra, de un piano, de un bajo, em, de un saxofón, de un violín, porque esos instrumentos son determinados, que significa de que va a ir de acuerdo a la melodía de la voz humana. O sea, esos son los instrumentos que Dios quiere que lo pongamos para el día sábado en las alabanzas. Por eso yo digo, mi hermano, que tristemente muchos de nuestras canciones adventistas, himnario, no tienen algunos de estos instrumentos. Tienen batería, hermano. Y la batería es un instrumento indeterminado, o sea, lo contrario. ¿Qué significa in? Significa que no se acopla a la voz humana. Le pongo un ejemplo. Yo voy a hacer un sonido indeterminado. Por ejemplo, esto. Cuando yo hago un sonido de esta manera, la voz humana no puede asimilar el sonido y no lo puede interpretar como lo que yo acabo de hacer, y la batería hace eso. Puede tener un ritmo, pero la voz no se acopla a ella y por ende en la iglesia no se admite porque estimula el cerebro, el sentimiento y no la fe, que es lo que Dios quiere. Noten lo que dice la Biblia en Salmos capítulo 92, hermanos. Salmos capítulo 92 y el versículo 3. Escuche cómo dice. Leamos a partir del versículo 1. Salmos 92, 1 dice: bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Con el decacordio, hermano, ¿sabe qué es un decacordio? ¿Sí? Si no lo sabe, mírenlo en internet. Yo le hago la pregunta, ¿el decacordio es un instrumento determinado o indeterminado? Es un instrumento determinado, exacto, porque va acoplado a la voz humana, note, determinado. Sigue diciendo, con el decacordio y el salterio, ¿determinado, sí o no? Lo es. En tono suave, mire cómo dice, con el arpa, determinado otra vez. Instrumentos determinados en la casa de Dios. De hecho, el texto bíblico, ahí en el capítulo 92, si se han dado cuenta que en mi Biblia, no sé en la de usted, dice, cántico para qué día. Para el sábado, muy bien. O sea que la misma Biblia, el salmista David sabía perfectamente qué instrumentos tenían que ir en la iglesia. Por eso el ministerio de música, hermanos. ¿Quién es el ministerio de música? Debe tener cuidado de que el que se pare aquí a cantar en un especial hayan instrumentos determinados, no indeterminados. Ojo, hermano, eso está delicado. Porque usted es el que va a tener que dar cuentas a Dios qué música está poniendo en la iglesia. Ahora, ¿cuántos de aquí hemos leído el manual de iglesia? Sabe que muchas personas están cometiendo el error de las juntas, hermanos, en cometer graves decisiones porque no solamente estudian, no, o sea, aparte que no leen la Biblia, no estudian el Espíritu de Profecía, tampoco se han atrevido a leer el manual de iglesia, hermanos. Y para el hermano que de pronto no sabe qué es el manual de iglesia, el manual de iglesia es un régimen de reglas que ha constituido la iglesia adventista a nivel mundial. O sea, no es solamente una regla aquí para este templo, no. Toda la iglesia adventista en general ha puesto estas reglas basado tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Así que, mis hermanos, si a usted le queda el saco por la siguiente cita que vamos a leer, hermanos, no me voy a disculpar por eso, porque yo aquí vengo a citar lo que está escrito. Escuche cómo dice el manual de iglesia, página 183, dice:
Esta es la revisión del año 2022. Dice, debe ejercerse gran cuidado en la elección de la música. Cualquier melodía que participe de la naturaleza del jazz, el rock, mire cómo dice, u otras formas híbridas semejantes o cualquier expresión de lenguaje que se refiera a sentimientos tontos, mire cómo dice, y triviales, serán rehuidas por las personas verdaderamente cultas. Usemos solo la buena música en el hogar, en las reuniones sociales, en la escuela y dice, en la iglesia. Nos falta leer ahora el manual de iglesia. Punto número 8. Irreverencia en la iglesia adventista. Mujeres que se visten de una manera atractiva y de una forma para llamar la atención a los hombres o viceversa, o a las mismas mujeres, que entre ellas a veces se hacen competencias, hermanos, a ver quién se viene mejor, no para vestir para Dios, sino para los mismos hermanos. Irreverencia en la iglesia. Note lo que dice 1 Timoteo 2:9, hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera: asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Pero yo no entiendo por qué hay hermanas que vienen tan sensuales a la iglesia. Y hermano, y esto yo no quiero decir que es que uno se la pasa viendo, pero dígame algo, uno para andar en la casa de Dios debe estar pendiente de quién es el que se tiene que subir a la plataforma. ¿Sí o no? Hay hermanas que yo no entiendo, les llega la falda más arriba de las rodillas, hermanos, bien arriba, y al momento de que se suben aquí a la plataforma atrás del lecho, se sientan, y claro, como la falda le queda tan corta, se les ve todo lo de adentro. Y ponen la Biblia, la maleta, como sea, para que los hermanos del frente no la vean. Vestidos apretados, hermano, eso causa lujuria, causa de eso. Y claro, mire, una vez una mujer dijo, pero es que aquí el problema ya son los hombres. Y esa es una verdad a medias. O sea, tiene razón, porque un hombre para eso debe estar concentrado en lo que tiene que estar concentrado y no estar mirando quién se vino bien y quién no. Pero en parte la mujer también debe tener de cuidado aún en su manera de vestir, porque lo que usted viste es el reflejo de lo que hay en el corazón. Así que mire, mi hermano, a mí no me venga con un cuento barato de que Dios solamente mira la vestimenta. Porque claro, Dios mira el corazón, pero cuando Dios transforma tu corazón, cambia hasta tu manera de vestir. Escuche cómo sigue diciendo el texto bíblico. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, note los anillos y todas esas vainas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Cómo dice? Buenas obras. O sea que Dios también ve el exterior. Note, ¿sí capta? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres, dice, que profesan la piedad. Voy a leer este mismo texto bíblico, pero en la versión TLA, que significa traducción del lenguaje actual, dice: también yo deseo que las mujeres se vistan con sencillez, con decencia y modestia, no que usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara, dice. Más bien, que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y que respetan a Dios. Dice Elena White en La Educación, página 222, párrafo 5, de la siguiente manera: ni siquiera el día de descanso y los cultos, dice, se libran del dominio de la moda. Quebrantan el sábado con su manera de vestir. Note, irreverencia en la iglesia con su vestimenta, hermanos. Por el contrario, dice, proporcionan la oportunidad para el mayor despliegue de su poder. No te les gusta llamar la atención. Lo dice. La iglesia se transforma en una especie de desfile de modas y se estudian estas más que el sermón. O sea, la gente que las mira le ponen más cuidado a las personas que a lo que está diciendo el predicador, hermanos, tremendo. Los pobres incapaces de responder a las demandas de la moda permanecen fuera de la iglesia. El día de descanso transcurre en la ociosidad, en la pereza, y para la juventud con frecuencia en compañías desmoralizadoras. O sea que aún en la iglesia hay compañías y hay personas que no nos corresponde a juntarnos. Tremendo, hermano.
Mire, quiero que hablemos ya de los últimos puntos, hermanos, con respecto de la irreverencia. Y recuerden que yo lo hago con el propósito y con el sentido para que nosotros mejoremos. Cada vez más Satanás está buscando métodos para que la gente se pierda. Por eso es que yo también hago esto en las redes sociales, lo grabo, me interesa que la gente esté informada, que estudie. Hoy en día la gente no se toma el tiempo de estudiar la Biblia. Cree que eso son exageraciones, pero cuando usted le muestra textos bíblicos a esa persona tiene dos opciones. O me da igual y sigue su camino como esa persona le da la gana, o esa persona admite de que está equivocada y comienza a tener un proceso de cambio. Dos cosas, yo quiero que usted sea del segundo e incluso para mi persona. Hay momentos donde yo me he equivocado y el orgullo a veces, hermanos, le cuesta aceptarlo, porque el orgullo es la cosa que Dios más aborrece, pero lo que precisamente el ser humano más tiene. Así que mi hermano, ojo con lo que estamos diciendo. Punto número 9. Irreverencia en la iglesia adventista. Cuando salimos de la iglesia, en la salida terminamos y yo no sé, pareciera que estuviéramos entrando al Transmilenio. La gente corra. Pareciera que fuera a verse con quién. Sí, por ahí con la amante también. Salen y corren de una manera afanada. O sea, ya les está cansando el sermón. Quieren irse. Ni siquiera respetan la orden de salida. Pablo dijo en 1 Corintios 10:40, pero todo, hermanos, todo, dice Pablo, hágase decentemente y con orden. Elena White dice, Consejos para la Iglesia, página 454, párrafo 1, dice, cuando se pronuncie la oración de despedida, todos deben de permanecer quietos. Por ahí, hermanos, que mientras oran, ya se están levantando para irse, irreverencia. Como si temiesen de perder la paz en Cristo, o sea, estén quietos de esa manera, dice ella. Salgan todos sin desorden ni conversación. ¿Cómo? Ni conversando. Hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta que la Iglesia Católica nos lleva ventaja en esto? Porque qué reverencia tan tremenda tiene la Iglesia Católica. Aún en la salida, cuando ellos salen, están en silencio, hermanos. Como meditando en lo que hubo en la misa, a pesar de su ignorancia, lógico. A pesar de que eso es un error, meditan en lo que escucharon o bueno, allá donde estuvieron. Dice, salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben orar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. La dependencia de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse en ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos. No lo utilice un espacio para conversar, hágalo afuera. Y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Claro, en vez de hablar de la predicación, la gente ya comienza a hablar de películas, etcétera, lo que hablamos al principio. Porque, hermanos, nosotros tenemos esa costumbre, hablemos de eso. Venga, ¿usted qué le pareció el tema? No, yo opino que excelente, me pareció por tal y tal motivo. Me hizo acordar a esta cita que dice la Biblia. Hablemos de eso en la salida, hermanos. Pero se pone a hablar, bueno, ¿y cómo le fue en el trabajo? Hermano, vamos a ver Netflix más tarde. Para eso sí somos buenos, ¿no? Dice, no debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas deben de ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye, dice, en algunos lugares. Note, irreverencia, hermanos, a la hora de la salida del culto. Punto número 10, irreverencia en la iglesia adventista, hermanos. Y voy volando porque se me acaba el tiempo, anótelo ahí. Irreverencia cuando el predicador ora
y la iglesia comienza a ponerle música de fondo para que haya sentimentalismo. Y le digo algo, hermano, eso es satánico. Eso a Dios no le agrada. Según la Biblia, el que inventó este método de orar y tener música al mismo tiempo para tener una adoración mejor, supuestamente, fue Satanás. Eso usted lo puede leer en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 5. Nabucodonosor fue el que incitó con música para postrarse ante la estatua que él había levantado. Note, ¿quién fue? Nabucodonosor, o sea, idea de quién fue, Dios o Satanás. Dice Daniel 3, versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz diciendo, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música, se postren y adoren. Note, ahí están los dos factores, adoración y alabanza, música. Dos factores combinados en un mismo ámbito, pero según la Biblia todo tiene que ir a su tiempo y a su lugar, como hemos visto. Dice Elena White, Consejos para la Iglesia, página 450, párrafo 2, dice de la siguiente manera: la casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario, dice, para la congregación. Debiera haber reglas respecto al tiempo. Mire cómo dice, al lugar y a la manera de adorar. Note, si estamos orando, no estamos cantando. Si estamos en la predicación, no estamos orando. Yo le hago la pregunta, ¿qué pasaría si yo aquí predico y ponemos himnos? Yo estoy más de seguro que más de uno estaría más concentrado en la música que en el predicador. ¿O qué tal si predicamos y por allá unos hermanos aquí oran? Desorden, hermanos. Irreverencia. Sigue diciendo ella, nada de lo que es sagrado, nada de lo que le pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia, a fin de que los hombres puedan tributar mejor las alabanzas de Dios. Su asociación debe ser tal que mantenga en su mente en una distracción entre lo santo y lo común. Note, la mente debe diferenciar eso. Los que tienen ideas amplias, pensamientos y aspiraciones nobles son los que sostienen entre sí relaciones que fortalecen todos los pensamientos de las cosas divinas. Note, los nobles, dice. Felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en ciudad o entre escarpas, cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto. Si es lo mejor que pueden obtener para el maestro, él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos, hermanos. Note, todo para su tiempo, su lugar. Y cuando usted obedece, dice ella, Elena White, santifica ese momento. Santifica a Dios ese momento. Punto número 11, y ya para acabar, hermanos. Termino con esta. Irreverencia en la iglesia adventista cuando se usan los sábados para hacer celebraciones comunes. ¿Cómo así, hermanos? Hay iglesias, no voy a generalizar que todas, pero la mayoría, que cuando llegan las tradiciones de la iglesia católica, la iglesia adventista lo celebra, y lo peor de todo, en sábado. Yo le hago la pregunta, ¿llega el Día de las Madres? ¿Es malo celebrarlo? No, no tenía nada de malo de que usted lleve a su mamá a un restaurante, hable un regalo, etcétera. El problema es que cuando llega la tradición católica, usted utilice esa tradición para meterla en el sábado. Y según la Biblia, ¿el día de quién es? Ustedes lo dijeron, de Dios. Isaías 58:13 dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día, ¿cómo dice? En mi día, no el día del conquistador, no el día del pastor. Dice, en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos. Hermano, espérese. Espera que hasta que el sábado acabe y vaya, y si quiere celebrar, hágalo. Hay hermanos que les da igual que participan hasta en Navidad y Halloween. Hágalo. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Yo quiero leer este mismo texto, pero en la versión TLA. Escuche cómo dice Isaías 58:13. Respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios.
que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría. Note, ¿quién debe ser nuestra alegría? Dios, no la mamá, no el hijo, no el papá. Claro, estamos en armonía, lógico. Pero nuestro motivo principal tiene que ser Dios. Que sea un día, que sea un día dedicado solo a mí, dice. ¿Cómo dice? Solo a mí. Si respetan ese día, dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, dice. Mi hermano, respetemos más a nuestro Dios. Cristo es nuestro ejemplo, Él es realmente el que quiere cambiar nuestras vidas, pero no podemos hacerlo si nosotros, aún conociendo la verdad, hermanos, somos rebeldes e irreverentes en la casa de Él. Hermanos, Dios los bendiga y vamos a finalizar este culto con una oración. Oremos. Padre Celestial, damos gracias una vez más porque nos diste la oportunidad de predicar tu palabra. Hemos tocado temas de la irreverencia, la cual te queremos pedir perdón primeramente porque hemos tenido fallas como iglesia. Tú conoces, Señor, las decadencias que nosotros como iglesia podemos tener, la cual yo te quiero pedir, Señor, que nos santifiques, que toques nuestro corazón para poder guardar tu ley y tener reverencia en tu santuario, Señor. Así que por favor te pido bendición por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, por los hermanos que van a escuchar el tema por las redes sociales y que tu bendición sea a ellos conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mi hermano. Dios los bendiga.